Hay cosas que uno sabe antes de saberlas. Una sensación que se instala en el cuerpo como humedad en las paredes, silenciosa, sin que nadie la invite. Y uno la ignora porque tiene que hacer el desayuno, porque hay ropa que planchar, porque si te quedas quieta demasiado tiempo, la verdad puede alcanzarte. Yo la ignoré durante 41 años. No soy una mujer dramática. Nunca lo fui. Soy la clase de mujer que no llora en los velorios para no incomodar a los demás, o que guarda los dolores en el bolsillo del delantal y sigue cocinando. Soy la clase de mujer que aprendió, muy joven, que el silencio era una forma de sobrevivir. Me llamo Rosario. Tengo 62 años, y lo que voy a contarles comenzó un martes de noviembre, con una factura de teléfono que no era mía. Bueno, técnicamente era mía, pero los números no lo eran. Esa mañana mi esposo Gerardo salió temprano, como siempre, con su maletín café, su camisa bien planchada. Yo se la planchaba. Y ese beso rápido en la mejilla que ya no significa nada, pero que ambos seguíamos dando por costumbre, como se reza sin creer. Yo me quedé en la cocina. Serví el café. Abrí el sobre de la compañía telefónica porque en esta casa siempre lo abría yo. Gerardo decía que los papeles del hogar eran mi territorio. Lo decía como halago. Tardé 30 años en entender que era una forma de no mirar. Saqué el estado de cuenta. Pasé el dedo por las columnas. Pues era lo que hacía siempre. Revisar que no hubiera cargos raros, que el plan no hubiera cambiado. Y entonces lo vi. Un número. Repetido. 11 veces en un mes. Llamadas largas. La más corta, 42 minutos. La más larga, 2 horas con 17 minutos. El número no tenía nombre en la factura. Claro que no. Pero sí tenía un prefijo que yo reconocí de inmediato, porque era el mismo que el de mi cuñada, que vivía al norte. El mismo código de área. La misma operadora. Me quedé mirando ese papel durante un tiempo que no supe medir. No grité. No rompí nada. Doblé la factura con cuidado. La metí en el cajón de los cubiertos, debajo de los tenedores que nadie usaba. Y terminé mi café. Pero algo había cambiado. Una puerta que antes estaba entreabierta se había cerrado de golpe. Y detrás de esa puerta empecé a escuchar ruidos que siempre habían estado ahí. Gerardo y yo nos casamos cuando yo tenía 21 años. Él tenía 29. Yo era la segunda de 4 hermanas, hija de un hombre serio y una mujer callada, criada en una casa donde el amor se demostraba cocinando, no diciendo. Gerardo llegó con su seguridad, su trabajo estable, sus planes. Era el tipo de hombre que en mi familia se consideraba un buen partido. No era cruel. Eso siempre lo aclaré, incluso en mi cabeza, como si necesitara defenderlo antes de acusarlo. No era cruel, era reductor, como esas máquinas que compactan cajas. No las rompe, solo las aplana hasta que caben en el espacio que él decide. Con los años tuvimos 3 hijos, 2 varones y una mujer. Los crié yo. Gerardo trabajaba, así se decía, así se justificaba todo. Las ausencias, las decisiones tomadas sin consultarme, las vacaciones canceladas, los sueños que yo fui archivando uno por uno, porque no era el momento, nunca era el momento. Pero yo no era infeliz, ¿entienden? O eso me decía. Tenía mi casa, tenía mis hijos, tenía una vida que desde afuera lucía completa, y aprendí a medir la felicidad con esa regla. Lo que se ve desde afuera. Eso también tardé en entenderlo. Esa tarde busqué el número en mi teléfono viejo, el que guardaba en el cajón de la mesa de noche, desde que Gerardo me compró el nuevo. Tenía una aplicación que él no sabía que yo tenía, porque Gerardo nunca creyó que yo supiera instalar aplicaciones. Me subestimaba en todo, incluso en eso. Escribí el número. La aplicación lo buscó. Salió un nombre. No era de mi cuñada. Era un nombre de mujer. Un nombre que yo no conocía. Una cuenta abierta hace 2 años.
con una foto de perfil que mostraba apenas un hombro, una taza de café y una flor blanca que no reconocí. Me senté en el borde de la cama. El corazón no me latió más rápido. Eso me sorprendió. Era como si mi cuerpo ya lo supiera y hubiera dejado de correr hace tiempo. Lo que sentí fue otra cosa. Una especie de cansancio antiguo que finalmente encontraba nombre. Así que esto era. Esto era lo que había estado ignorando. No hice nada ese día, ni al siguiente. Guardé el número en un papel. Ese papel lo metí dentro de un libro de recetas que Gerardo jamás abrió. Y seguí con mi vida. Hice la comida. Fui al mercado. Hablé con mi hija por teléfono, pero empecé a observar. Antes yo vivía en mi casa como quien vive en una habitación prestada, con cuidado, sin tocar demasiado, agradecida de estar ahí. Ahora empecé a caminar de otra manera, a mirar las cosas como si fueran evidencia. Y la evidencia estaba en todas partes. El segundo teléfono que Gerardo tenía en el cajón de su oficina, dentro de una caja de zapatos, con la pantalla cubierta de huellas. Yo lo vi una vez, hace meses, y me convencí de que era del trabajo. Qué conveniente, ¿verdad? Qué fácil es no ver lo que no quieres ver. Los viajes de negocios, que se habían vuelto más frecuentes en los últimos 2 años. Siempre a la misma ciudad. Siempre de jueves a domingo. O siempre con alguna razón que sonaba razonable. La cuenta de ahorros que yo ya no podía revisar porque Gerardo había simplificado las finanzas. Así lo dijo. Simplificado. Movió todo a una cuenta hecha a su nombre. Me dijo que era más fácil, que él se encargaba, y yo lo dejé. Porque en esa casa él siempre se encargaba de quitarme cosas de las manos, pero lo más revelador no fue nada de eso. Lo más revelador fue una conversación que escuché sin querer. Era un sábado. Mi hijo mayor, Tomás, había venido aquí a almorzar. Estaba en el jardín con su padre. Yo estaba en la cocina, con la ventana entreabierta, lavando los vasos. No pretendí escuchar, pero las palabras llegaron solas. ¿Y mamá no sospecha nada?, preguntó Tomás. Silencio. Tu madre nunca ha sospechado nada, dijo Gerardo. Y había en su voz algo que me dolió más que la respuesta. Había alivio. Y debajo del alivio había desprecio. Papá, si esto sale mal, no va a salir mal. Ella no entiende de esas cosas. Y solté el vaso. No se rompió. Lo puse despacio sobre la pileta y me quedé con las manos apoyadas en el borde, mirando el agua que corría. Ella no entiende de esas cosas. 41 años de matrimonio, 3 hijos, una casa entera sostenida por mis manos. Y ese era el resumen que él hacía de mí. No sé cuánto tiempo estuve ahí parada. Lo que sí sé es que cuando volví a la mesa con el postre, sonreí. Serví el flan. Pregunté si querían más café, y nadie notó nada. Oh, eso también me dijo algo importante. Eso me dijo que había aprendido bien la lección. La lección de ser invisible cuando conviene. Ahora iba a usarla. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo mientras Gerardo roncaba así a mi lado, con esa tranquilidad obscena de quien no tiene nada que temer. Pensé en llamar a mi hermana. La rechacé. Pensé en hablarle a mi hija. También la rechacé. No porque no confiara en ellas, sino porque necesitaba entender primero. Necesitaba saber exactamente qué estaba enfrentando antes de moverme. Porque si iba a hacer algo, quería asegurarse de hacerlo bien. Me levanté a las 3 de la mañana. Fui a la oficina de Gerardo. Encendí la luz pequeña del escritorio. Abrí el cajón de abajo, el que él cerraba con llave, pero cuya llave guardaba en el mismo cajón del escritorio, dentro de un estuche de anteojos, como si la seguridad fuera para los demás, no para mí. Adentro había carpetas, papeles, estados de cuenta de una empresa que yo no conocía, una empresa con un nombre genérico, una dirección que no me decía nada, y el nombre de Gerardo como socio fundador. Y junto al nombre de Gerardo, otro nombre.
Una mujer. La misma mujer del teléfono. Estoy casi segura. El apellido coincidía con algo que yo había visto en la pantalla de la aplicación. No tomé los papeles. Los fotografié. Todos. Con mi teléfono viejo. En silencio. Sin flash. Luego cerré el cajón. Puse la llave donde estaba. Apagué la luz. Y volví a la cama. Gerardo seguía roncando. Yo cerré los ojos y, por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la calma. No era felicidad. Era otra cosa. Era la sensación de haber encontrado el suelo después de caer mucho tiempo. Sabía dónde estaba. Eso era suficiente por ahora. Pero lo que todavía no sabía, lo que estaba a punto de descubrir, era que los papeles que había fotografiado esa noche no contaban ni la mitad de la historia. La otra mitad la tenía mi propio hijo. Hay un momento en que una mujer deja de hacerse preguntas y empieza a buscar respuestas. No es un momento dramático. Ni hay música de fondo. No hay lágrimas cayendo en cámara lenta. Es un momento quieto, casi burocrático. Como cuando decides ordenar un cajón que llevas años ignorando. Lo abres, ves el desorden y simplemente empiezas. Yo empecé un lunes. Gerardo había salido a las 7, como siempre. Yo lo vi irse desde la ventana de la cocina y con mi taza de café en la mano, con esa expresión que él nunca me veía porque nunca se daba vueltas a mirarme al salir. 41 años de matrimonio y no recordaba la última vez que se había dado vueltas a mirarme. Esperé 20 minutos, solo por precaución. Luego fui a su oficina. Esta vez no me temblaron las manos. Saqué las fotos que había tomado con el teléfono viejo y las comparé con los papeles del cajón. La empresa se llamaba algo así como Desarrollos e Inversiones del Centro. Un nombre tan genérico que parecía diseñado para no decir nada. Constituida hacía 3 años. Capital inicial significativo. Lo suficiente como para que yo me preguntara de dónde había salido ese dinero. Porque en esa casa yo sabía exactamente cuánto ganaba Gerardo. O al menos eso creía. Ahí estaba el problema. Creía. Llevaba años creyendo cosas que nadie me había confirmado. Vivía sobre suposiciones construidas sobre otras suposiciones. Como una casa levantada sobre arena. Sí, nadie me había avisado porque a nadie le convenía avisarme. Busqué más. En el mismo cajón, detrás de las carpetas, había un sobre manila sin membrete. Adentro, 3 estados de cuenta de un banco que yo no conocía. Cuentas a nombre de Gerardo, sí, pero con movimientos que no correspondían a ningún ingreso que él me hubiera mencionado. Depósitos regulares, retiros en efectivo y transferencias, siempre los mismos montos, siempre hacia la misma cuenta. Una cuenta que terminaba en los mismos 4 dígitos que aparecían en los documentos de la empresa. La cuenta de ella. Lo fotografié todo. Esta vez también con el teléfono nuevo, para tener doble respaldo. Luego guardé todo exactamente como lo había encontrado, con esa precisión que solo da el miedo de que te descubran, y salí de la oficina como si nunca hubiera entrado. Me fui a la sala. Me senté en el sillón donde siempre me sentaba, y me puse a pensar. El problema no era el engaño. Bueno, el engaño también era un problema. Claro que lo era. 41 años. Y este hombre había construido otra vida en paralelo como quien tiene una huerta en el fondo de la casa. Silenciosamente, con paciencia, regándola cada semana mientras yo creía que solo salía a caminar. Pero lo que me quitaba el sueño era otra cosa. El dinero. Porque ese dinero tenía que venir de algún lugar. Y en esa casa, los ingresos eran los de Gerardo. Su sueldo. Y 2 propiedades heredadas de su padre que él administraba. Y una pequeña pensión de una empresa donde había trabajado 20 años atrás. Todo eso lo conocía yo, o lo creía conocer. Pero esas cuentas mostraban montos que no cuadraban. Montos que sobraban. Y cuando el dinero sobra en una casa donde supuestamente no sobra, es porque viene de algún lugar que no te contaron.
Esa tarde fui al banco donde teníamos la cuenta conjunta, la única que yo conocía. Pedí un estado de cuenta extendido. La chica me lo dio sin preguntar nada, porque el nombre estaba en la cuenta tanto como el de él. Me senté en un café de la esquina y lo revisé durante 2 horas. Y ahí encontré algo que no esperaba. Cada 3 meses, durante los últimos 4 años, había un retiro grande. No enorme, pero sí significativo. Siempre en efectivo. Siempre un jueves. Los mismos jueves, descubrí después, en que Gerardo tenía reuniones de directorio de una asociación civil donde decía ser tesorero. 4 años. Cada 3 meses. Saqué los números en una servilleta. Los sumé 2 veces porque no quería creer lo que veía. Era una cantidad que me hizo cerrar los ojos. Eso no era dinero para una erasamante. Eso era dinero para construir algo. Para invertir. Para desaparecer. Necesitaba ayuda. Pero no de cualquiera. Pensé en mi hermana menor, Consuelo. Siempre había sido la más práctica de las 4. La que estudiaba, la que preguntaba, la que nunca se conformaba con la primera respuesta. Yo era la que callaba. Ella era la que insistía. Nos complementábamos bien. Aunque con los años nos habíamos distanciado un poco, como pasa en las familias cuando cada una se mete en su propia vida y los domingos se vuelven cada vez más cortos. La llamé esa noche, cuando Gerardo se fue a dormir temprano con el pretexto de un dolor de cabeza. Me salí al jardín. Marqué su número. Contestó al segundo timbre. «Consuelo», dije, y no dije nada más, porque la voz me falló. Hubo una pausa. «Rosario». «¿Qué pasó?» «Necesito que me ayudes con algo. Pero necesito que no le cuentes a nadie». «Todavía no». Otra pausa. Más larga. «¿Estás bien?» «No», dije. Y fue la primera vez en semanas que le decía la verdad a alguien. «Pero voy a estarlo». Quedamos en vernos al día siguiente, en su casa, con el pretexto de que yo le llevaría unas plantas que ella me había pedido hacía meses. Gerardo nunca preguntaba dónde iba. Esa era otra forma de invisibilidad. No te controlan porque no les importa suficiente. Antes, eso me dolía. Esa noche, lo usé. La casa de Consuelo olía a café y a madera vieja, como siempre. Me senté en su mesa de cocina, la misma donde habíamos hecho las tareas de la escuela 45 años atrás, y le conté todo. Todo. El número de teléfono, las facturas, el cajón, la empresa, las cuentas, los retiros, la conversación que había escuchado en el jardín. Consuelo me escuchó sin interrumpir, solo en un momento. Cuando mencioné lo que Gerardo le había dicho a Tomás, ella no entiende de esas cosas. Vi que le cambió la cara, apretó los labios, asintió despacio. Cuando terminé, hubo un silencio. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto?», preguntó. 3 semanas. «¿Y no le has dicho nada a él?» «No, ni a tus hijos. Tampoco. Aunque dudé. Creo que Tomás sabe algo». Escuché lo que escuché. Consuelo se levantó, fue a la ventana y se quedó mirando el jardín un momento. Cuando se dio vuelta, tenía esa expresión que siempre había tenido cuando tomaba una decisión. Concentrada, sin miedo. «Rosario, necesitas un abogado, antes de hacer cualquier otra cosa». «Lo sé, no un abogado cualquiera, uno de familia, con experiencia en patrimonios. Porque si lo que describes es cierto, estamos hablando de bienes que te corresponden. Y si él ha estado moviendo dinero hacia una empresa donde figura esa mujer, es lo que parece. Entonces hay que actuar rápido y en silencio». Hizo una pausa. «¿Tienes guardados los documentos?» «En el teléfono. Y en una memoria externa que compré la semana pasada». Me miró con algo que no esperaba. «Admiración. Siempre fuiste más lista de lo que dejabas ver», dijo. No supe qué responder, así que no respondí nada. La abogada se llamaba Patricia. Era amiga de la hija de Consuelo, especialista en derecho familiar, con una oficina pequeña pero ordenada, en un edificio de cristal que me pareció más tranquilizador que imponente. Tenía unos 50 años. El pelo corto.
Una forma de escuchar que me hizo sentir por primera vez en mucho tiempo que lo que yo decía tenía peso. Le mostré las fotos, los estados de cuenta, los documentos de la empresa. Revisó todo con calma, tomando notas en un bloc amarillo. «Señora Rosario», dijo al final, «lo que me muestra aquí sugiere una posible distracción de bienes conyugales. Si esta empresa fue constituida con dinero del patrimonio común y usted no fue informada ni dio su consentimiento, y eso tiene implicaciones legales importantes. ¿Qué significa eso en términos simples? Significa que parte de lo que él construyó con ese dinero podría corresponderle a usted. Y significa que necesitamos actuar con cuidado, porque si él sospecha que usted sabe, puede mover activos antes de que podamos asegurarlos. No sospecha nada», dije. Y era verdad. Gerardo seguía llegando a cenar, seguía roncando en nuestra cama, seguía despidiéndose con ese beso vacío en la mejilla. Nada en mi comportamiento había cambiado. Yo me había asegurado de eso. Ella no entiende de esas cosas. Bien, que siguiera creyendo eso. Patricia me explicó los pasos, lo que necesitábamos documentar, lo que debía y no debía hacer. Me advirtió que el proceso sería lento, que requería paciencia, que había momentos en que iba a querer confrontarlo directamente y que eso sería el peor error. ¿Puede hacerlo?, me preguntó al final. La miré. «Llevo 41 años siendo paciente», respondí. «Creo que puedo aguantar un poco más». Algo en su expresión cambió. Asintió. «Entonces empezamos. Pero hay cosas que uno no controla». Volví a casa esa tarde sintiéndome, por primera vez, como alguien con un plan. No era un plan perfecto. Era frágil. Dependía de muchas cosas que podían salir mal. Pero era mío. Por primera vez en décadas tenía algo que era completamente mío. Gerardo no estaba cuando llegué. Había dejado una nota en la cocina. Reunión hasta tarde. No esperes para cenar. Ni siquiera firmaba las notas. Como si yo supiera de quién eran. Como si fuera la única persona que podría escribirle una nota en su propia cocina. Calenté algo. Comí sola. Lavé los platos. Y cuando fui a buscar el libro de recetas donde guardaba el papel con el número de teléfono, para pasarlo a un lugar más seguro, noté que el libro no estaba donde lo había dejado. Me detuve. Pensé, retrocedí en mi memoria. Lo había dejado en el segundo estante, entre un recetario de repostería y un libro de cocina regional que nadie tocaba nunca. Ahora había un pequeño espacio donde debería estar. Busqué en el primero y el tercer estante. No estaba. Revisé la alacena, la mesa, el cajón de los manteles. Nada. El estómago se me fue al suelo. Fui al cuarto, al baño, a la sala. El libro no estaba en ningún lado. Me senté en la silla de la cocina y traté de respirar despacio. Podía tener una explicación simple. Podía haberlo movido yo misma sin recordarlo. Podía haber caído detrás de algo. Podía ser cualquier cosa, pero también podía no serlo. Saqué el teléfono. ¿Las fotos seguían ahí? La memoria externa estaba escondida en un lugar que solo yo conocía, dentro de un tarro de botones en el dormitorio de costura, un cuarto al que Gerardo no entraba nunca, porque decía que le daba jaqueca el olor a tela vieja. Eso estaba seguro, por ahora, pero el papel con el número de teléfono había desaparecido, y si alguien lo había tomado, ese alguien sabía que yo había estado buscando. Me quedé sentada en la oscuridad de la cocina durante un largo rato, escuchando el silencio de la casa. Entonces escuché la puerta. Gerardo había llegado antes de lo que decía la nota. Mucho antes. Cuando una mujer Aresofinskul ha vivido 41 años con un hombre, aprende a leer sus pasos. No es algo que se decide aprender. Simplemente pasa. Como aprender a reconocer el clima por el olor del aire, o saber cuándo va a llover antes de que aparezca una nube. El cuerpo registra, archiva, compara, y después, sin que tú lo pidas, te avisa. Los pasos de Gerardo esa noche eran distintos, más lentos,
más deliberados, como si estuviera midiendo cada uno. Me levanté de la silla antes de que abriera la puerta de la cocina. Fui al fregadero, abrí el grifo y me puse a lavar una taza que ya estaba limpia. Cuando él entró, yo estaba de espaldas, con las manos en el agua, completamente ordinaria. Pensé que ibas a llegar tarde, dije sin darme vuelta. Se canceló lo de la reunión. ¡Qué bueno! ¿Comiste? ¿Algo? No te preocupes. Escuché sus pasos cruzar la cocina. El sonido del refrigerador abriéndose. El ruido del hielo en el vaso. Gerardo siempre tomaba un vaso de agua con hielo antes de dormir. 41 años de ese sonido. Rosario. Me di vuelta. Estaba apoyado en la mesada con el vaso en la mano, mirándome con una expresión que yo no supe leer de inmediato. No era enojo. No era culpa. Era algo más calculado. La expresión de alguien que está evaluando cuánto sabe el otro. ¿Sí? Dije con toda la calma que pude. ¿Moviste algo en la cocina hoy? El corazón me dio un vuelco, pero la cara no se me movió. ¿Qué cosa? No sé. Algo. Siento que algo está diferente. Lo miré un momento. Luego me encogí de hombros. Limpié los estantes. A veces muevo cosas y no las dejo exactamente donde estaban. ¿Por qué? Él me sostuvo la mirada 2 segundos más de lo normal. Luego bebió un sorbo de agua. Por nada, dijo. Se fue al dormitorio. Yo me quedé en la cocina, con las manos todavía húmedas, temblando apenas. Un temblor tan pequeño que nadie más lo habría notado. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que él había preguntado. Y que su pregunta no sonaba como la de alguien que nota un detalle doméstico. Sonaba como la de alguien que estaba verificando algo. Lo que significaba que tal vez alguien le había dicho algo. Y la única persona que podía haber dicho algo era alguien que había estado en esa casa ese día, a la mañana siguiente, con Gerardo fuera. Revisé la cocina entera. El libro de recetas seguía sin aparecer, pero encontré otra cosa que me heló la sangre. En el cajón donde yo guardaba las facturas, había un orden diferente, sutil, casi imperceptible. Pero yo conocía ese cajón como conozco mis propias manos. Los sobres estaban en el mismo lugar, pero el que estaba arriba antes, ahora estaba abajo. Alguien había revisado ese cajón. No Gerardo. Gerardo no tocaba los papeles del hogar. Era mi territorio, ¿recuerdan? Entonces, ¿quién? Me senté en la silla de la cocina y empecé a repasar el día anterior. Gerardo había salido temprano. Yo había salido después, a ver a Consuelo, luego a la abogada. Había estado fuera casi 6 horas. ¿Quién tenía llave de la casa? Gerardo. Yo. Y mis 3 hijos. El corazón se me encogió. Tomás, que había estado en el jardín con su padre ese sábado. Tomás, que había preguntado si yo sospechaba algo. Tomás, mi hijo mayor, al que yo había enseñado a caminar, a quien había llevado al hospital la noche que se rompió el brazo, a los 7 años, por cuya fiebre había velado tantas veces que había perdido la cuenta. Tomás, que tal vez había venido a la casa mientras yo no estaba. No quería creerlo. Me negué a creerlo durante varias horas, mientras hacía las cosas de la casa en piloto automático, mientras barría y doblaba ropa y movía cosas de un lugar a otro sin realmente verlas, pero la lógica no me daba otra salida. Y si Tomás había venido a revisar, era porque alguien se lo había pedido. Antes de continuar, si esta historia te está llegando al corazón, dale like. Lo que viene ahora lo cambia todo. Llamé a mi hija esa tarde. Valentina, la menor de los 3, la más parecida a mí en el carácter. O al menos eso siempre pensé. Vivía a 40 minutos de casa, y con su esposo y sus 2 hijos. Hablábamos 2 o 3 veces por semana, de cosas cotidianas, de los niños, de recetas, de series que veíamos. Nunca le había contado nada de lo que pasaba en mi matrimonio. No porque no confiara en ella, sino porque hay cosas que una madre guarda para no cargar a sus hijos. Como si los problemas del matrimonio fueran equipaje que solo le pertenece a uno. Ese día la llamé con un pretexto. Le pregunté por los niños. Escuché,
Reí en los momentos correctos. Y entonces, como al pasar, dije, ¿sabes si Tomás vino por aquí ayer? Silencio breve. ¿Por casa de ustedes? No sé, mamá. ¿Por qué? Por nada. Creí haberle dicho que vinieras a buscar unas cosas que le había guardado, pero no recuerdo bien. No te puedo decir. Pero si quieres le llamo y le pregunto. No importa. Fue un malentendido mío. La conversación siguió. Pero en ese silencio breve que Valentina hizo antes de responder, había algo, un pequeño titubeo. Suficiente para una mujer que llevaba décadas aprendiendo a leer los silencios. Valentina sabía algo, o sospechaba algo, y no me lo estaba diciendo. Esa noche no dormí. Me quedé acostada en la oscuridad, escuchando los ronquidos de Gerardo. Y empecé a rehacer en mi cabeza la historia completa. No solo los últimos 3 años, no solo los documentos y las cuentas y el número de teléfono. Toda la historia, 41 años de historia. Y empecé a ver cosas que antes había mirado sin ver. Como la vez, unos 12 años atrás, cuando Gerardo propuso que yo dejara de trabajar. Yo tenía un trabajo de media jornada en una librería del centro. No era un trabajo importante en términos económicos, pero era mío. Salía, hablaba con gente, recomendaba libros. Tenía una rutina que existía fuera de estas paredes. Gerardo lo presentó como un regalo. No tienes que cansarte. Yo me encargo. Puedes estar más con los chicos. Los chicos tenían 15, 12 y 9 años. No me necesitaban tanto. Pero lo dejé. Porque sonaba razonable. Porque me convenció de que era lo mejor. Ahora entendía que lo mejor para él era tenerme dentro de la casa. Sin ingresos propios. Sin contactos afuera. Sin una vida que existiera independientemente de la suya. O como la vez, 7 años atrás, cuando murió la madre de Gerardo y dejó 2 propiedades. Él me explicó que lo más conveniente era ponerlas solo a su nombre, por razones fiscales, por simplicidad, porque así era más fácil administrarlas. Yo firmé lo que había que firmar sin leer demasiado porque confiaba en él, porque en ese entonces todavía confiaba en él. ¿Cuánto valían esas propiedades ahora? No lo sabía. Nunca me había detenido a calcularlo, pero sí sabía que si esas propiedades estaban solo a su nombre, y si él había estado moviendo dinero hacia esa empresa, yo podía quedarme con mucho menos de lo que me correspondía. Ese pensamiento me mantuvo despierta hasta las 4 de la mañana. Al día siguiente fui a ver a Patricia, y la abogada, sin avisar. Necesitaba contarle lo del cajón, lo del libro de recetas, lo que creía sobre Tomás. Ella me escuchó con la misma calma de siempre. Tomó notas. Cuando terminé, se reclinó en la silla y me miró. Señora Rosario, esto cambia algunas cosas. Si alguien de la familia está informando a su esposo de sus movimientos, hay que ser más cuidadosa. Nada por teléfono, nada escrito. Solo en persona. Aquí. Lo entiendo. Y necesito que haga algo más. Abrió el cajón de su escritorio y sacó una tarjeta. Quiero que haga una cita con este señor. Es contador, especialista en auditoría patrimonial. Usted le lleva las fotos de los documentos, los estados de cuenta que tiene, todo lo que me trajo a mí. Él va a ayudarnos a entender exactamente qué se movió, cuándo y hacia dónde. Tomé la tarjeta. Y las propiedades, las que dejó la madre de él. Patricia juntó las manos sobre el escritorio. Eso también lo vamos a revisar. Necesito ver las escrituras. Tiene acceso a ellas. No sé dónde las guarda él. Entonces ese es su próximo paso. No lo fuerce. No busque cuando haya riesgo. Pero si se da la oportunidad, necesitamos esos documentos. Asentí. Una cosa más, dijo Patricia, y su tono cambió apenas. Se volvió más cuidadoso. Su hijo. Tomás. Sé que es doloroso, pero si él está involucrado, necesito saberlo todo. ¿Es posible que su nombre aparezca en alguno de estos documentos? No había pensado en eso. Me quedé quieta un momento. No lo sé, dije en voz baja. Todavía no lo sé. Si el nombre de tu país tiene una E,
suscríbete. Y cuéntame desde dónde me acompañas. A nuestra edad, una comunidad también es una forma de fuerza. Volví a casa con la cabeza llena de números, de nombres, de fechas, con esa tarjeta del contador guardada dentro del forro de mi cartera, en ese bolsillo pequeño donde nadie mete la mano. Gerardo llegó a cenar a la hora de siempre. Hablamos de cosas sin importancia. El clima. Un vecino que había pintado su casa de un color horrible. Un programa de televisión que ninguno de los dos veía realmente, pero que dejábamos encendido porque el silencio, sin algo que lo llenara, se había vuelto demasiado evidente. Esa noche, mientras recogía los platos, Gerardo dijo: «Tomás llama mañana. Dice que quiere pasar el fin de semana». Lo dijo sin mirarme, con demasiada naturalidad. Como quien menciona algo casual que en realidad no lo es. «Qué bien», respondí. «Hace tiempo que no viene». «Sí». Una pausa. «También viene Valentina, creo». Levanté la vista. Los dos al mismo tiempo. Un fin de semana. Eso no había pasado en meses. Desde las fiestas de fin de año, quizás. Y nunca sin avisar con más tiempo. Nunca sin una razón clara. «¿Alguna ocasión especial?», pregunté. Gerardo me miró. «¿No puede ser que quieran ver a sus padres?». Sonreí. Puse los platos en el fregadero. No dije nada más. Pero mientras estaba de espaldas a él, con el agua corriendo, en el estómago se me cerró. No era una visita familiar. Era una reunión. Y yo no había sido invitada sin planearla. Lo que significaba que iban a casi intentar algo ese fin de semana. Todavía no sabía qué. Todavía no sabía si hasta dónde llegaba la complicidad de mis hijos. Si era de los dos o solo de Tomás. Si era por lealtad a su padre, o por algo más concreto, más oscuro. Pero lo iba a saber. Tenía 4 días para prepararme. El jueves, mientras Gerardo estaba en una de sus reuniones de directorio, y fui a su oficina por 3ª vez. Esta vez, sabía exactamente lo que buscaba. Las escrituras de las propiedades debían estar en algún lado. En una casa como la nuestra, los documentos importantes se guardaban en uno de 3 lugares. La caja fuerte que Gerardo tenía detrás del cuadro del dormitorio, y cuya combinación yo no sabía. El cajón del escritorio que ya había revisado, o en algún lugar menos obvio. Empecé por lo menos obvio. Revisé los estantes. Detrás de los libros que nadie leía. Y detrás de los premios y reconocimientos que Gerardo guardaba en cajas sin abrir. Detrás de una colección de carpetas viejas, etiquetadas con años que ya nadie recordaba. Y en la última caja, debajo de un catálogo de maquinaria de hace 15 años y de un manual de instrucciones de un equipo que ya no existía en la casa, encontré un sobre grande, color crema, con el membrete de una notaría. Lo abrí con cuidado. Adentro estaban las escrituras. Las 2 propiedades. Nombres, superficies, ubicaciones. Todo lo que Patricia necesitaba. Pero lo que me detuvo no fue eso. Lo que me detuvo fue un tercer documento. Uno que no esperaba encontrar. Era una escritura diferente, más reciente. Una propiedad que yo no conocía, en una zona que no reconocí de inmediato. Y en esa escritura había 2 nombres. El primero era el de Gerardo. El segundo era el de Tomás, mi hijo, copropietario de un inmueble que yo nunca supe que existía, firmado hace 1 año y 4 meses, con un valor declarado que me hizo cerrar los ojos. Ahí estaba. Eso era lo que Tomás sabía. Eso era por qué había preguntado si yo sospechaba algo. Eso era por qué había venido a revisar la casa mientras yo no estaba. No era solo lealtad al padre. Era protección de lo propio. Mi hijo había aceptado una propiedad. Había firmado un documento. Había sido cómplice, consciente, o no, de esconderme algo que me pertenecía conocer. Me quedé de pie en la oficina, con el papel en la mano, sin llorar. No porque no tuviera ganas, sino porque el dolor era tan grande que todavía no había encontrado la forma de salir. Fotografié el documento. 3 veces, desde ángulos distintos,
para que se leyera cada palabra. Luego lo doblé, lo puse exactamente como estaba. Cerré la caja y salí de la oficina. Afuera, el cielo empezaba a ponerse oscuro. Eran las 6 de la tarde. Gerardo iba a llegar en 1 hora. Tomás y Valentina llegaban el sábado. Tenía 48 horas. Llamé a Patricia desde el auto. Mamá estacionada a 2 cuadras de casa, con el motor apagado. Encontré algo más. Dije cuando contestó. ¿Qué encontró? Una propiedad, a nombre de mi esposo y de mi hijo mayor. El silencio al otro lado duró solo 1 segundo. Señora Rosario, escúcheme bien. Necesita venir mañana a primera hora. Y necesita traer todo lo que tiene. Porque esto ya no es solo un tema de infidelidad. Lo sé. Dije. ¿Está bien? Pensé en cómo responder esa pregunta. Pensé en los 41 años. En los platos lavados. En los besos vacíos. En el libro de recetas desaparecido. En la firma de mi hijo en un papel que yo nunca debí descubrir de esa manera. Estoy bien. Dije. Estoy muy bien. Y colgué. Arranqué el motor. Empecé a conducir hacia casa. Fue entonces cuando vi el auto de Tomás estacionado frente a la puerta. Había llegado 2 días antes de lo acordado. Y las luces de la sala estaban encendidas. Aparqué despacio, no porque necesitara tiempo para estacionar. El espacio era amplio, como siempre. Lo hice despacio porque necesitaba esos segundos. Esos 10, 15 segundos entre el motor encendido y el motor apagado. Entre el afuera y el adentro. Entre la mujer que acababa de ver el nombre de su hijo en un documento que no debería existir, y la mujer que iba a entrar a esa casa y comportarse como si no supiera nada. Respiré. 1 vez. 2 veces. Me miré en el espejo retrovisor. Vi a una mujer de 62 años con el pelo recogido y los ojos cansados y una expresión que, si uno no la conocía, parecía simplemente neutra, tranquila. Bien, que pareciera eso. Bajé del auto. Saqué las bolsas del mercado que había comprado esa mañana. Antes de ir a la oficina de Gerardo. Antes de encontrar el sobre. Antes de que el mundo se reorganizara otra vez. Tomé las bolsas con las 2 manos. Con la calma de quien lleva simplemente la compra del día. Y entré a la casa. Tomás estaba en la sala. Sentado en el sillón grande. El que siempre había sido de su padre. Con un vaso de agua en la mano y el teléfono sobre la rodilla. Cuando me oyó entrar, levantó la vista. Tenía 38 años. Mi hijo mayor. Tenía los ojos de Gerardo y el gesto de mi padre. Esa forma de apretar la mandíbula cuando algo lo incomodaba. En ese momento lo tenía apretado. Mamá. Se levantó. Tomás. Seguí caminando hacia la cocina. No te esperaba hasta el sábado. Sí, perdona. Tuve un cambio de planes y quise aprovechar. Lo escuché seguirme. Mas se detuvo en el umbral de la cocina mientras yo ponía las bolsas sobre la mesada y empezaba a sacar las cosas con movimientos lentos y ordenados. ¿Dónde está tu padre? Pregunté. Dijo que llegaba en 1 hora. Estaba terminando algo. Bien. ¿Comiste? Mamá. El tono. Ese tono que los hijos usan cuando quieren decir «para», cuando quieren que dejes de moverte y los mires. Yo seguí guardando cosas en la alacena. ¿Qué? ¿Podemos hablar? Claro. Puse una lata en el estante. Habla. Y hubo una pausa larga. ¿Estás bien? Preguntó. Lo miré entonces. Me di vuelta despacio y lo miré con esa mirada que solo las madres saben dar. La que no acusa, pero tampoco suelta. Estoy perfectamente bien, Tomás. ¿Por qué no iban a estarlo? Él no respondió de inmediato. Pasó el peso de un pie al otro. Se pasó la mano por el pelo. Es que papá me dijo que últimamente te veía rara, preocupada. ¿Tu papá dijo eso? Sí, lo miré un momento más. Luego me di vuelta y seguí guardando las cosas. Tengo 62 años, Tomás. A veces estoy cansada. No tiene mayor misterio. Silencio. Mamá, si hubiera algo que te preocupara, me lo dirías, ¿verdad? Y ahí estaba. La pregunta debajo de la pregunta. No era... ¿Estás bien? Era... ¿Qué sabes? Lo miré de nuevo. Sonreí. Una sonrisa pequeña, maternal,
Completamente fabricada. Claro que sí, mi amor. Tomé las bolsas vacías y las doblé. ¿Quieres que haga algo especial para cenar? Sé que te gusta el arroz con pollo de los jueves. Tomás me sostuvo la mirada un segundo más. Luego bajó los ojos. Como quieras, mamá. Esa noche cenamos los tres. Gerardo llegó a la hora que dijo. Me dio el beso de costumbre. Saludó a Tomás con una palmada en el hombro. Esa forma masculina de decir todo está bien sin usar palabras. Se sentaron. Yo serví. La conversación fue de cosas ordinarias. El trabajo de Tomás. Un partido de fútbol. El vecino del horrible color de casa. Porque yo misma lo había mencionado antes, y Gerardo lo retomó como si fuera un tema agradable, neutral, inofensivo. Yo los escuché. Respondí cuando me preguntaban. Serví más arroz cuando los platos se vaciaron. Levanté la mesa cuando terminamos. Y en ningún momento, en ninguna de las 2 horas que duró esa cena, dejé de observar la forma en que Gerardo y Tomás se miraban cuando yo me daba vuelta. Rápida, casi imperceptible. Y el tipo de mirada que 2 personas intercambian cuando comparten algo que la tercera no sabe. La forma en que Tomás evitaba mencionar el fin de semana, los planes, por qué había llegado antes. La forma en que Gerardo me preguntó, al final, con una voz demasiado casual. ¿Fuiste así a algún lado hoy? Al mercado. Respondí, sin dudarlo. Y pasé un momento por lo de Consuelo, que estaba con un dolor de espalda y quería compañía. Asintió. No preguntó más. Pero esa pregunta me confirmó algo. Él no sabía exactamente dónde había estado. Solo sabía que yo había salido. Y quería saber más, sin parecer que quería saber más. El problema era que yo sabía exactamente cómo se hacía eso. Era lo que él había hecho durante 41 años. A la mañana siguiente, Tomás bajó tarde. Yo ya llevaba 2 horas despierta. Había enviado un mensaje a Patricia desde el baño, en silencio, con el agua de la ducha corriendo para cubrir cualquier sonido. Y le dije que no podía ir esa mañana, que mi hijo había llegado antes y necesitaba quedarme. Le pedí que me diera un número de cuenta bancaria donde yo pudiera abrir algo a mi nombre, de manera independiente. Un primer paso. Ella respondió en minutos. Me dio los datos. Me dijo que lo hiciera desde el banco en persona, sin usar los dispositivos del hogar, sin conectarme a la red Wi-Fi de casa. Ya había pensado en eso, cuando Tomás bajó a desayunar. Yo estaba en la cocina con el delantal puesto y el café hecho. ¿Dormiste bien?, dije. No era una pregunta. Sí. Se sentó. Esta casa siempre me da sueño. Es el silencio. Serví el café. Me senté frente a él y decidí hacer algo que no había planeado. Decidí hablarle. No de lo que sabía, no de las cuentas, ni de la propiedad, ni de los documentos, sino de otra cosa. De algo más viejo. Tomás, dije. ¿Te acuerdas cuando tenías 12 años y rompiste el jarrón de la abuela? Me miró, sorprendido por el giro. Sí, te pasaste 3 días convencido de que yo no lo sabía. Te veía caminar por la casa con esa cara, esquivándome, hablando de más cuando yo te preguntaba algo sin importancia. Tomé el café. Yo lo supe desde el primer momento. Simplemente esperé a que me lo dijeras tú. Silencio. ¿Por qué me cuentas eso ahora?, preguntó despacio. Lo miré, con toda la calma que tenía. Por nada. Me acordé, nada más. Tomás bajó la vista hacia su taza. Las manos le apretaron el mango apenas. Ese gesto de la mandíbula, el de mi padre, el suyo. No dije nada más. Pero el mensaje había llegado. Antes de que el fin de semana terminara, necesitaba hacer 2 cosas. La primera, ir al banco. Abrir una cuenta a mi nombre. Transferir a esa cuenta una parte del dinero de la cuenta conjunta, lo suficiente para tener un respaldo inmediato, pero no tanto como para que Gerardo lo notara de golpe. Patricia me había explicado que tenía derecho a secretar y hacerlo. Era dinero conyugal. Yo era titular. No era ilegal. Pero había que hacerlo con cuidado, con montos razonables, de manera gradual. La segunda.
encontrar un momento para revisar la caja fuerte. No para abrirla. No sabía la combinación, y no ibas a adivinarla. Pero Patricia había mencionado algo en nuestra última reunión. A veces, cuando los documentos importantes de una propiedad están en una caja fuerte doméstica, el registro notarial también existe en la notaría de origen. Y con mi nombre como cónyuge, yo podía solicitar copias. Necesitaba saber en qué notaría estaban registradas las propiedades. El sobre que había encontrado tenía un membrete, pero yo no lo había fotografiado completo. Solo los documentos de adentro. Así que el sábado, mientras Valentina llegaba con los niños y la casa se llenaba del ruido que llenan los niños, aproveché ese caos ordenado. Valentina era diferente a Tomás, más efusiva, más presente, con esa energía que tienen las madres jóvenes que siempre están haciendo 3 cosas a la vez. Llegó con sus 2 hijos, con una bolsa de frutas, con besos y abrazos y preguntas sobre la salud de Gerardo, sobre si yo había ido al médico últimamente, sobre si comíamos bien. La observé durante la primera hora buscando señales de lo que sabía. Y encontré algo que no esperaba. Valentina no sabía nada, o si sabía algo, era tan poco que no alcanzaba para cambiar su manera de tratarme. Seguía siendo mi hija. Seguía mirándome de la misma manera. Cuando Tomás y Gerardo se fueron un momento al jardín a hablar de no sé qué cosa, ella se quedó en la cocina conmigo, ayudándome a preparar algo. Y fue entonces cuando dijo, casi al pasar, «Mamá, ¿tú y papá están bien?» La miré. «¿Por qué me preguntas?» «No sé. Tomás me dijo algo raro la semana pasada. Que papá estaba preocupado por ti. Que te veía distante». Hizo comillas en el aire con los dedos. Me pareció raro que fuera papá el preocupado y no tú. Qué inteligente era mi hija. Siempre lo había sido y yo nunca lo había dicho suficientemente. «Estoy bien», dije. «Pero gracias por preguntar». Me miró un segundo más de lo necesario. Luego asintió y siguió cortando el tomate. Pero en ese segundo, algo pasó entre nosotras. Algo sin palabras. Una de esas comunicaciones que solo ocurren entre mujeres que se conocen bien y que en ese momento prefieren no nombrarlo porque nombrarlo haría que fuera real demasiado pronto. Ella sabía que algo estaba pasando. Y yo sabía que ella lo sabía. Y las dos decidimos, en silencio, esperar. Si estás escuchando esta historia desde un país cuyo nombre lleva la letra E, suscríbete. Y déjame en los comentarios tu país. Quiero ver cuántas mujeres estamos aquí, todavía aprendiendo a decir basta. El domingo por la noche, cuando todos se habían ido y la casa volvió a su silencio de siempre, Gerardo se sentó en el sillón de la sala y prendió el televisor. Yo me senté a su lado, como siempre, y estuvimos así, viendo una pantalla sin realmente verla, durante casi 1 hora. Entonces él dijo, sin girarse, «Rosario, creo que deberíamos actualizar el testamento». Lo dije sin moverme, sin cambiar la respiración. «¿Por qué lo dices? Hace tiempo que no lo revisamos. Las cosas cambian. Es bueno tener todo en orden». Seguí mirando la pantalla. «¿Cuándo quieres hacerlo?» «Pronto. Esta semana, si puede ser. Conozco un notario que nos puede atender rápido. Un notario que él conocía. Un notario de su elección. Un testamento actualizado de apuro. Después de un fin de semana en que sus hijos vinieron sin aviso. Después de semanas en que me había visto diferente. Entendí todo en ese momento. No era que sospechara de mí. Era que tenía miedo. Y cuando Gerardo tenía miedo, actuaba, rápido y en silencio. Como siempre. Estaba intentando asegurar el terreno antes de que yo pusiera un pie en él. «Claro», dije. «Esta semana está bien». Gerardo asintió, satisfecho, con esa tranquilidad obscena de siempre. Pero lo que él no sabía era que yo había pasado por el banco el sábado por la mañana, mientras él dormía y Valentina entretenía a los niños en el jardín. Había abierto una cuenta, había hecho una primera transferencia.
pequeña, discreta, suficiente para empezar. Y lo que tampoco sabía era que esa noche, mientras él dormía, yo iba a enviarle a Patricia una fotografía más, una que había tomado en el jardín esa tarde, cuando me acerqué a recoger algo que los niños habían dejado en el suelo, y que desde ahí pude ver, a través del vidrio de la oficina, a Gerardo y a Tomás, inclinados sobre el escritorio, con papeles entre las manos, papeles que yo no había visto antes, papeles que Gerardo se había asegurado de guardar antes de que yo entrara. La foto era borrosa, tomada desde lejos, a través del vidrio, con el teléfono contra el muslo para que no se notara, pero en ella se veía algo. Un nombre en el encabezado de uno de esos documentos. Apenas legible. Apenas visible. El nombre de una notaría. La misma notaría que aparecía en el membrete del sobre que yo había encontrado en la caja de la oficina. Y junto a ese nombre, en letra más pequeña pero igualmente visible, una fecha, la semana siguiente. Tenían una cita, los dos, en esa notaría, la semana siguiente. Y yo tenía que estar un paso adelante antes de que llegara ese día. Apagué el televisor. Le dije a Gerardo que me iba a dormir. Me levanté. Le di las buenas noches. Y cuando llegué al dormitorio, me quedé de pie en la oscuridad durante un momento, escuchando el sonido de mi propia respiración. El teléfono me vibró en la mano. Un mensaje. De un número que no conocía. Solo decía: sé lo que está buscando. Necesitamos hablar. Soy la única que puede ayudarla. Leí el mensaje 3 veces. Luego apagué la pantalla y me quedé de pie en la oscuridad del dormitorio, con el teléfono contra el pecho, sintiendo cómo me latía el corazón. No rápido, tampoco lento, con esa cadencia pesada que tiene cuando algo importante está pasando y el cuerpo lo sabe antes que la mente. Sé lo que está buscando. Necesitamos hablar. Soy la única que puede ayudarla. 12 palabras, sin nombre, sin contexto. Podía ser una trampa. Gerardo o Tomás, queriendo saber hasta dónde había llegado yo, usando un número desconocido para hacerme hablar. Era exactamente el tipo de movimiento que haría alguien que sospecha pero no tiene certeza. También podía ser otra cosa. Guardé el teléfono en el cajón de mi mesa de noche, debajo de un libro, y me metí en la cama. Gerardo entró al dormitorio 20 minutos después. Escuché sus movimientos en la oscuridad, el ruido del cajón, el colchón hundiéndose de su lado, los ronquidos que comenzaron casi de inmediato, como siempre, como si su conciencia no tuviera nada que procesar. Yo me quedé mirando el techo. Pensé en el mensaje durante horas. A las 6 de la mañana, antes de que Gerardo se despertara, fui al baño con el teléfono. Abrí el mensaje otra vez. Lo leí una vez más. Luego, con cuidado, escribí 3 palabras. ¿Quién es usted? Envié. Esperé. La respuesta llegó en menos de 2 minutos, como si la persona hubiera estado despierta toda la noche, esperando que yo respondiera. Me llamo Luciana, y creo que los 2 hombres de su vida me han estado mintiendo a mí también. Me apoyé en el lavabo. El espejo me devolvió una imagen que tardé un segundo en reconocer como mía. Una mujer con el pelo suelto y los ojos muy abiertos, y una expresión que no era miedo ni sorpresa, sino algo más difícil de nombrar, algo parecido al reconocimiento. Como cuando escuchas una canción que no sabías que conocías y de repente la tienes completa en la boca. Ella. Era ella. No respondí de inmediato. Me duché, me vestí. Hice el desayuno con los movimientos de siempre. Esperé a que Gerardo comiera, se despidiera con el beso de siempre, saliera con el maletín de siempre. Cuando el auto desapareció al final de la calle, me senté a la mesa de la cocina con el teléfono en la mano. Escribí: ¿cómo sabe quién soy? La respuesta: porque él me habló de usted, siempre en los mismos términos. Una mujer que no entiende nada, que no pregunta, que no va a moverse nunca. Tardé en darme cuenta de que eso no era una descripción. Era una estrategia.
Me quedé mirando esas palabras. Una mujer que no entiende nada, que no pregunta, que no va a moverse nunca. Las mismas palabras, con otras formas, pero las mismas. Las que yo había escuchado en el jardín, las que Gerardo le decía a Tomás, las que al parecer también le decía a ella, pero con un propósito diferente. Convencerla de que yo era inocua, de que podía hacer lo que quisiera porque yo nunca iba a ver nada. ¿Y qué había hecho él con esa seguridad? Lo que hacen todos los que se creen invisibles. Descuidarse, escribí. ¿Qué quiere de mí? Esta vez la respuesta tardó más. Casi 5 minutos. Cuando llegó, era más larga. Quiero que sepa lo que sé, porque lo que descubrí hace 3 semanas me afecta a mí tanto como a usted. Y porque creo que sola, ninguna de las dos va a llegar a ningún lado. Pero juntas es distinto. ¿Puede reunirse conmigo? Le consulté a Patricia ese mismo día. Fui a su oficina sin cita, como la vez anterior. Pero esta vez ella me recibió de inmediato porque le había enviado un mensaje adelantado. Le mostré la conversación completa, desde el primer mensaje hasta el último. Patricia leyó todo en silencio. Cuando terminó, dejó el teléfono sobre el escritorio y me miró. ¿Usted sabe con certeza que es ella? ¿La mujer de los documentos? No con certeza, pero todo encaja. El tono, lo que sabe, la forma en que describe a Gerardo. Hice una pausa. Y algo más. Si fuera una trampa de Gerardo o de Tomás, no habrían usado ese argumento. Lo de que él también la engañó a ella. Eso no es algo que Gerardo querría que yo supiera. Patricia asintió despacio. Tiene razón, pensó un momento. Señora Rosario, si esta mujer es genuina, puede ser muy valiosa. No solo emocionalmente. Si ella tiene acceso a documentos, conversaciones, registros que nosotros no tenemos, eso cambia el peso de lo que podemos presentar. ¿Entonces me reúno con ella? En un lugar público, con alguien de confianza cerca, aunque no en la misma mesa. Y sin decirle todavía cuánto sabe usted. Escúchela primero. Evalúe. Me miró fijo. ¿Puede hacer eso? Pensé en los 41 años, en los platos, en el beso vacío, en el libro de recetas desaparecido. Puedo hacer cualquier cosa que sea necesaria, dije. Quedamos en un café del centro. Un lugar con mesas afuera, con suficiente gente alrededor para que nadie prestara atención a 2 mujeres tomando un café a media mañana. Llamé a Consuelo. Le pedí que fuera al mismo café, se sentara en una mesa diferente y simplemente estuviera. No necesitaba que hiciera nada. Solo necesitaba que estuviera. Ella no hizo preguntas. Dijo que sí. Llegué 10 minutos antes. Pedí un café. Elegí una mesa desde donde podía ver la entrada. Consuelo llegó 5 minutos después. Se sentó al otro lado del salón. Sacó un libro. Y no me miró. Luciana llegó a la hora exacta. La reconocí antes de que ella me reconociera a mí. No sé cómo. Tal vez por la manera de caminar. Un poco dubitativa. Buscando con los ojos sin querer parecer que buscaba. Tenía unos 45 años. Quizás menos. El pelo castaño. La ropa discreta. Nada que llamara la atención. Y una mujer que también había aprendido a no ocupar demasiado espacio. Eso me dijo algo. Me dijo que Gerardo tenía un tipo. No de belleza, de actitud. Buscaba mujeres que pudieran ser moldeadas, contenidas, convencidas de que lo que tenían era suficiente. Primero lo había hecho conmigo. Y después, cuando yo ya estaba demasiado instalada en esa forma de ser, lo había repetido con ella. Se sentó frente a mí. Rosario, dijo. Solo el nombre. Sin señora, sin formalidades. Luciana, respondí. Hubo un silencio breve. Ninguna de las dos sabía bien cómo empezar a hablar, cuando el punto de partida era un hombre que las había engañado a las dos. Fue ella quien habló primero. Quiero que sepa que no sabía que estaba casado. Me miró directo. Oh, sí sabía. Pero él me dijo que llevaban años separados de facto. Que usted era más una convivencia por costumbre.
que un matrimonio real, que en cuanto terminara de ordenar ciertas cosas, iba a regularizar todo. Lo escuché sin cambiar la expresión. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? 4 años. 4 años. La empresa también tenía 4 años. Las propiedades, las cuentas. Todo empezó al mismo tiempo entonces. No fue algo que fue creciendo. Fue algo que Gerardo planificó desde el principio. Eso era lo más frío de todo. La planificación. ¿Qué fue lo que le hizo cambiar de idea? Pregunté. ¿Qué fue lo que descubrió hace 3 semanas? Luciana abrió la cartera. Sacó un sobre. Lo puso sobre la mesa entre las dos. Pero no lo abrió todavía. Hace un mes, Gerardo me dijo que íbamos a formalizar la empresa. Que iba a transferir a su nombre una parte mayor de las acciones. Me lo presentó como un gesto de confianza. Firmé lo que me pidió que firmara sin leer demasiado. Bajó los ojos un momento. 3 semanas después, cuando fui a revisar el registro mercantil, descubrí que lo que había firmado no era lo que él me había dicho. ¿Qué era? Una cesión. Le había cedido a él el control mayoritario de la empresa. Yo seguía figurando, pero sin poder de decisión real. Y había una cláusula que yo no vi o no entendí, que le daba así a él la potestad de liquidar los activos sin mi consentimiento en determinadas circunstancias. Lo miré. ¿Qué clase de circunstancias? Las que él quisiera definir. Abrió el sobre, sacó unos papeles y los puso frente a mí. Lo que usted ve aquí es lo que yo firmé. Y aquí, señaló una página marcada con un clip. La cláusula que no me explicó. La leí despacio. Y mientras la leía, empecé a entender la dimensión completa de lo que Gerardo había construido. No era solo una empresa, no era solo una amante. Era un sistema diseñado para mover activos, para redistribuir patrimonio, para dejar a todo el mundo en el lugar que él había decidido, incluyendo a Luciana, a quien también había usado como instrumento sin que ella lo supiera. Antes de seguir, dime algo. Si el nombre del país desde donde me escuchas tiene la letra E, suscríbete. Y escríbeme en los comentarios desde dónde estás. Me gusta saber que no estoy hablando sola. Estuvimos 2 horas en ese café. Luciana habló. Yo escuché. Hice pocas preguntas. Solo las necesarias. Solo las que me daban información que yo no tenía. Ella me contó los detalles que yo no había podido ver desde adentro de la casa. Las conversaciones que Gerardo había tenido con ella sobre la empresa. Los planes que le había descrito. Las promesas que le había hecho. Cómo cada promesa había estado calculada para mantenerla tranquila, esperando, sin preguntar demasiado. El mismo método, aplicado a 2 mujeres diferentes, en 2 espacios diferentes, durante 4 años en paralelo. Había algo obscenamente meticuloso en eso. Al final, cuando el café se había enfriado hace rato y la gente alrededor había cambiado 2 veces, Luciana me preguntó, ¿usted ya tiene abogada? ¿Sí? ¿Es buena? Es muy buena. Asintió. Se quedó un momento mirando el sobre la mesa. ¿Cree que puede ayudarme también? La miré. Pensé en lo que representaba ese momento. 2 mujeres en una mesa de café, unidas por el mismo hombre que había apostado a que nunca se encontrarían, que había construido su vida entera sobre la certeza de que cada una permanecería en su compartimento, invisible para la otra. Se había equivocado. Voy a hablar con ella, dije. Pero necesito que me dé todo lo que tiene. Todo. Sin reservas. ¿Y usted me da lo mismo? Lo pensé un segundo. Solo un segundo. Sí. Luciana extendió la mano sobre la mesa. Yo la estreché. Esa tarde, de vuelta en casa, con 1 hora todavía antes de que llegara Gerardo, me senté en la cocina y le envié a Patricia un resumen de todo lo hablado. Su respuesta llegó rápido. Esto es muy importante. Necesito verla mañana con ella si es posible. Y necesito que esta noche, si puede, revise si hay algo más en esa caja fuerte que todavía no hemos visto. La cita en la notaría es el jueves. Tenemos 4 días. 4 días. Fui al dormitorio.
Me paré frente al cuadro detrás del cual estaba la caja fuerte. Era un paisaje sin gracia, elegido por Gerardo hace 20 años porque le había parecido serio. Yo siempre lo había odiado. Nunca lo dije. Miré el cuadro durante un momento. Luego pensé en algo que Consuelo me había dicho hacía muchos años, cuando éramos jóvenes y ella estudiaba, y yo ya estaba casada. Me había dicho, casi de broma, Rosario, tú siempre miras los cuadros, nunca miras detrás de ellos. En ese momento me había parecido una observación sin importancia. Ahora me pareció la descripción más exacta de mi vida entera. Descolgué el cuadro. La caja fuerte estaba ahí, como siempre, gris, pequeña, discreta. Pero esta vez, antes de intentar cualquier cosa, miré el marco del cuadro que tenía en las manos, por el reverso, y pegada con cinta adhesiva, en la esquina inferior derecha, había un papel doblado en 4, tan pequeño que casi no se veía. Lo despegué con cuidado. Lo desdoblé. Una serie de números, escritos a mano, con la letra apretada y ordenada de Gerardo. Me quedé mirándolos. No podían ser otra cosa. Con manos que no me temblaron, marqué los números en el dial de la caja fuerte. Un clic. Luego otro. La puerta se abrió. La caja fuerte olía a papel viejo y a metal frío. Me quedé de pie frente a ella durante unos segundos, sin meter la mano. Como si necesitara un momento para prepararme para lo que fuera que estaba adentro. Y como si mi cuerpo supiera que lo que encontrara ahí adentro iba a ser el punto de no retorno. Y lo era. Adentro había 3 cosas. La primera, un fajo de billetes. No enorme, pero sí suficiente para ir a hacerme pensar en para qué los tenía guardados ahí, y no en el banco. La segunda, un pasaporte. El de Gerardo, con sellos de viajes que yo no conocía, ciudades que nunca me mencionó, fechas que coincidían con semanas en que él supuestamente había estado en viajes de trabajo, en reuniones y en compromisos ineludibles. La tercera, un sobre azul, más delgado que los otros que había encontrado, cerrado con una solapa que había sido pegada y despegada varias veces, como si lo hubiera abierto y cerrado muchas veces. Lo abrí. Adentro había una sola hoja, escrita a máquina, con membrete de un estudio jurídico que yo no conocía. Era un borrador de testamento. No el testamento oficial. Un borrador. Con anotaciones a mano en los márgenes, correcciones, palabras tachadas y reemplazadas. Un documento de trabajo de alguien que estaba todavía decidiendo. Lo leí despacio, y cuando llegué a la cláusula 3, tuve que sentarme en el borde de la cama porque las piernas no me sostuvieron del todo. La cláusula 3 establecía que, en caso de fallecimiento, las propiedades heredadas de su padre pasarían directamente a Tomás, las cuentas bancarias en su totalidad a Tomás, la participación en la empresa a Luciana y a mí, la casa, solo la casa. El inmueble donde habíamos vivido 41 años, que estaba a nombre de los dos, y que según ese borrador, me correspondería no como herencia, sino como liquidación del régimen conyugal. Nada más. 41 años de matrimonio. Y en ese papel, yo valía exactamente el espacio donde había cocinado, limpiado, criado y esperado. Las anotaciones al margen eran de Gerardo. Las reconocí por la letra. En una de ellas, junto a mi nombre, había escrito una sola palabra: suficiente. Me quedé mirando esa palabra durante un tiempo que no pude medir. No lloré. Lo decidí en ese momento. No iba a llorar por esa palabra. Esa palabra no merecía mis lágrimas. Esa palabra merecía otra cosa. Fotografié todo. El pasaporte, página por página. El borrador de testamento, línea por línea. El fajo de billetes, para que constara que existía. Luego lo puse todo exactamente como estaba. Cerré la caja fuerte. Marqué los números al revés para dejarla bloqueada. Colgué el cuadro horrible en su lugar. Y me fui a la cocina a preparar la cena. Esa noche no dormí. No porque tuviera miedo.
No porque estuviera angustiada, sino porque había algo que necesitaba terminar de entender antes de que llegara el jueves, antes de la cita en la notaría, antes de que Gerardo moviera lo que quisiera mover. Me levanté a las 2 de la mañana. Fui a la sala. Me senté en el sillón pequeño, el que era mío desde siempre, el que Gerardo nunca usaba porque decía que era incómodo. Y pensé en todo. Pensé en la mujer que había sido a los 21 años, la que firmó lo que le pusieron enfrente porque confiaba, la que dejó el trabajo porque le dijeron que era lo mejor, la que guardó los papeles porque era su territorio, la que aprendió a vivir en los márgenes de una vida que en teoría era suya. Pensé en Tomás, en sus 12 años, en el jarrón roto, en esa conversación de la cocina que quizás él no había entendido del todo, pero que yo esperaba que hubiera sentido. Pensé en Valentina, en su mirada del sábado, en ese segundo de comunicación sin palabras entre las dos. Pensé en Luciana, en su mano extendida sobre la mesa del café, en dos mujeres unidas por la certeza de que el mismo hombre había apostado a que nunca se encontrarían. Y pensé en Patricia, en su bloc amarillo, en su forma de escuchar. A las 4 de la mañana tomé el teléfono y le escribí a Patricia. Sabía que no iba a leerlo hasta la mañana, pero necesitaba escribirlo mientras lo tenía claro. Le conté lo de la caja fuerte. Le conté el borrador de testamento. Le conté la cláusula 3. Le copié la palabra que Gerardo había escrito al margen de mi nombre. Suficiente. Y al final del mensaje escribí: nos vemos mañana. Traigo todo. El lunes fue el día más largo de mi vida. Fui a la oficina de Patricia a las 9 de la mañana. Luciana llegó 20 minutos después. Las tres nos sentamos alrededor del escritorio con todos los documentos extendidos entre nosotras. Las fotos de las cuentas, las escrituras, el borrador del testamento, el pasaporte, los documentos de la empresa, la cesión que Luciana había firmado sin entender. Patricia los revisó todos en silencio, tomando notas, haciendo marcas, reorganizando el orden de los papeles con esa precisión que da años de ver casos que a primera vista parecen complicados y que con el tiempo revelan siempre el mismo patrón. Cuando terminó, nos miró a las dos. «Bien», dijo. «Esto es lo que tenemos y esto es lo que podemos hacer». Habló durante 40 minutos. Explicó cada paso. Los tiempos, los riesgos, lo que era sólido y lo que todavía necesitábamos reforzar. Habló de medidas cautelares, de anotaciones preventivas sobre las propiedades, de solicitudes que podíamos presentar antes de que Gerardo llegara a esa notaría el jueves. Habló con la claridad de alguien que no tiene tiempo para suavizar las cosas, pero que tampoco necesita hacerlas más duras de lo que son. Al final, me miró directamente. «Señora Rosario, quiero ser honesta con usted. Este proceso va a ser difícil, va a ser largo, y en algún momento Gerardo va a saber que usted sabe, y ese momento va a ser complicado. ¿Está preparada?» Lo pensé, pero no demasiado. Llevo 41 años preparándome para algo sin saber para qué era. Dije: «Creo que era para esto». Patricia asintió. Luciana, a mi lado, no dijo nada, pero la vi apretar los labios con una expresión que yo reconocí, porque la había visto en mi propio espejo. La expresión de alguien que finalmente ha decidido algo. El martes, Patricia presentó una solicitud de anotación preventiva sobre las dos propiedades heredadas. Una medida legal que no requería notificar a Gerardo de inmediato, pero que impedía que las propiedades fueran transferidas o grabadas sin conocimiento del juzgado. El miércoles, el contador que Patricia había recomendado terminó su informe preliminar sobre los movimientos de dinero. El resultado era claro. Durante 4 años, desde la cuenta conjunta y desde otras cuentas a nombre de Gerardo, se habían desviado fondos hacia la empresa, fondos que, y por el régimen patrimonial de nuestro matrimonio, eran en parte míos.
El número del informe me dejó sin palabras. No porque fuera escandaloso, sino porque era exactamente lo que Gerardo había calculado, que yo nunca iba a ver. El jueves llegó. Gerardo salió temprano, como siempre, con su maletín, con su camisa planchada, con el beso vacío de siempre. Esta vez, cuando salió, yo me quedé en la ventana mirándolo alejarse. Y por primera vez en 41 años, no lo miré con resignación. Lo miré con algo que no era odio. Era más tranquilo que el odio. Era la mirada de alguien que ya sabe cómo termina la historia y que solo está esperando que el relato llegue a ese punto. El auto desapareció. Yo tomé el teléfono. Llamé a Valentina. Había pensado en cómo decírselo. Había ensayado distintas versiones. Al final decidí que la mejor versión era la más simple. Valentina, necesito contarte algo. No es fácil de escuchar, pero necesitas saberlo antes de que lo escuches de otra persona. Silencio. Mamá. ¿Qué pasó? Nada que no llevara pasando mucho tiempo. Pero ahora ya lo sé todo. Y estoy haciendo algo al respecto. Hice una pausa. ¿Puedes venir hoy? Voy ahora mismo. Valentina llegó en 40 minutos. Se sentó frente a mí en la misma mesa de cocina, donde habíamos hablado tantas veces de cosas sin importancia. Y la miré mientras yo le contaba todo. Todo, desde la factura del teléfono, hasta el borrador del testamento, hasta la palabra escrita al margen de mi nombre. Valentina no interrumpió. Solo en un momento, cuando mencioné a Tomás y su nombre en la escritura de la propiedad, cerró los ojos un segundo largo, de esos que contienen muchas cosas. Cuando terminé, el silencio duró un momento. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo?, preguntó, la misma pregunta que me había hecho Consuelo. ¿Semanas? ¿Y no me dijiste nada? Necesitaba entenderlo yo primero. Me miró. Había algo en su cara que yo no esperaba del todo. No era solo tristeza. Era furia. Una furia limpia, sin culpa, sin ambigüedad. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó. Y eso fue todo. Sin preguntas sobre si yo estaba segura, sin pedirme que lo pensara, sin sugerirme que tal vez había una explicación. Solo, ¿qué necesitas de mí? Sentí algo que no esperaba sentir en ese momento. Gratitud. Pura y simple. Nada todavía. Solo quería que lo supieras. ¿Y Tomás? Lo pensé. Tomás va a tener que tomar una decisión, dije. Eso es entre él y su conciencia. Valentina sintió despacio. Luego se levantó, vino hacia mí y me abrazó. No dijo nada. Solo me abrazó con esa fuerza callada que tienen los abrazos, que no necesitan palabras. Yo me dejé abrazar. Y sí lloré entonces. Pero no por Gerardo. Ni por el testamento. Ni por los 41 años. Lloré porque mi hija estaba ahí. Porque alguien en esa familia me había visto. Porque no estaba sola. Esa tarde Gerardo llegó de la notaría con una expresión que yo no había visto antes en él. Confundida. Se quedó en el umbral de la cocina, con el maletín en la mano, mirándome con esa expresión de quien ha abierto una puerta esperando encontrar una habitación vacía y se ha encontrado con que alguien la redecoró mientras no estaba. «Las propiedades», dijo. «Hay una anotación». No levanté los ojos del libro que fingía leer. «¿Qué propiedades?» «Las de mi padre». El notario dice que hay una anotación preventiva, que no se puede hacer ningún movimiento sobre ellas. Levanté los ojos. Lo miré. «Qué raro», dije. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios que habíamos tenido en 41 años. Era un silencio que tenía peso, que tenía forma, que ocupaba el espacio entre los dos como algo tangible. Gerardo me miró durante un momento largo. Y en ese momento lo vi entender. No todo, todavía no todo, pero sí lo suficiente. Lo vi en sus ojos, en ese instante preciso en que una persona se da cuenta de que el terreno que creía seguro se ha movido, que algo ocurrió mientras él no miraba, que la mujer que llevaba 41 años sin moverse se había movido. Ella no entiende de esas cosas. Sostuve su mirada sin apartar los ojos, sin sonreír, sin amenazar, sin decir nada. Solo lo miré.
Y eso fue suficiente. Si hay algo que aprendí de todo esto es que la invisibilidad tiene dos caras. Una te aplasta, la otra te protege. Durante décadas yo había cargado solo con la primera. Me había dejado aplanar por alguien que necesitaba que yo no existiera demasiado para que él pudiera existir sin límites. Y lo había permitido porque me habían enseñado que eso era el amor, o el matrimonio, o la vida de una mujer de cierta época. Pero la segunda cara, la que protege, la fui descubriendo sola, en silencio, en los márgenes, en los cajones que nadie vigilaba porque nadie creía que yo fueras a mirar. Gerardo construyó su mundo entero sobre la certeza de que yo era predecible. Y tenía razón, durante mucho tiempo. Pero el problema de construir algo sobre una persona es que esa persona puede cambiar. Y yo cambié. No de golpe, no con un grito, ni con una escena, ni con nada de lo que aparece en las películas. Cambié como cambian las cosas reales. Despacio, en silencio, con paciencia, con una factura de teléfono en la mano y una claridad que llegó tarde, pero que llegó completa. El proceso legal tardó casi un año. No voy a mentirles diciendo que fue fácil. No lo fue. Hubo días en que la fatiga era tan grande que yo misma me preguntaba si tenía fuerzas para seguir. Hubo conversaciones con Tomás que me rompieron el corazón, de maneras que todavía no termino de procesar. Tomás que al final, cuando entendió la dimensión de lo que su padre había hecho, eligió alejarse de él, que no es lo mismo que elegirme a mí. Pero es un primer paso que yo decidí respetar. Hubo noches en que extrañé algo que no sabía bien cómo nombrar. No a Gerardo, sino a la certeza, a la rutina, a esa vida predecible que al menos yo podía anticipar. Extrañé eso y me permití extrañarlo, porque negarlo hubiera sido otra forma de no verme. Pero también hubo otras cosas. La mañana en que firmé los documentos de la separación patrimonial, y Patricia me pasó el bolígrafo con una sonrisa pequeña y cómplice. La tarde en que Valentina y yo tomamos café en ese mismo café del centro, en la misma mesa donde me había reunido con Luciana. Y hablamos durante 3 horas como nunca ya habíamos hablado. El día en que abrí el extracto de mi nueva cuenta bancaria y vi un saldo que era mío, solo mío, sin pedirle permiso a nadie. Y un martes de primavera, meses después de todo, cuando fui a una librería del centro porque necesitaba un libro, y terminé hablando durante 20 minutos con la chica del mostrador sobre una novela que ninguna de las dos habíamos terminado de entender, pero que las dos habíamos amado. Salí de esa librería con 2 libros y una sensación que tardé un momento en reconocer. Era ligereza, simple, ordinaria ligereza. La clase de ligereza que tiene una mujer que camina por la calle sin llevar el peso de nadie más que el suyo propio. No soy una mujer nueva. Sigo siendo Rosario. Sigo teniendo 62 años y el pelo que se me pone raro con la humedad y una costumbre de madrugar que no voy a poder cambiar nunca. Pero soy una Rosario que sabe lo que vale. Y eso, a esta altura de la vida, no es poco. Es todo. Si esta historia te llegó al corazón, si reconociste en ella algo que viste en tu madre, en tu abuela, en ti misma, déjamelo en los comentarios. Quiero leerlos. Quiero saber que no estoy hablando sola. Y si todavía no estás suscrita, hazlo ahora, porque aquí seguiremos contando historias de mujeres que encontraron la voz cuando ya nadie esperaba que la tuvieran.